Hola, soy Germán Genis y bienvenidos a este canal de YouTube y videoblog sobre la gente, las empresas y las organizaciones. Conversemos esta semana en este video sobre los valores en la organización. Los valores hacen parte de la cultura, que es el sistema de creencias y valores que se manifiesta de diferentes maneras. Una, en las formas de pensar, en la filosofía, en el espíritu de la organización, en el manejo de lo simbólico. La segunda, en los comportamientos de la gente, tanto en el lenguaje, en sus discursos, en las formas de tratarse y también en las formas de trabajar, de desempeñarse. El tema de valores entonces hay que entenderlo desde una mirada estratégica. Los valores de la organización deben servir y apuntar y ser de base a los elementos de la estrategia del negocio. Lo segundo es los valores como un elemento de lo moral, que lo distingue lo que es bueno, lo que es malo, lo que la persona considera que es aceptable o no aceptable para sí mismo, para los demás y en su interacción con los demás. Y una tercera mirada rápida de los valores es una mirada desde lo psicológico que tiene relación con la necesidad del ser humano en su interacción, en su interrelación con otras personas. Yo considero que el concepto de valores en las organizaciones puede tener 4 formas de asumirlas. La primera es entender que las personas, que cada individuo de la organización tiene sus propios valores, aquellos que ha formado a partir de su aprendizaje en la familia, en el colegio, en la interacción con sus amigos, en el barrio, y que luego termina de afinar o modificar a partir de sus experiencias de vida en educación superior o en el tema del trabajo. Esos son valores del individuo y esos son valores que deben mantenerse y que deben aprovecharse y que deben tenerse con mucho cuidado para poder alinear con los demás valores de la organización. La segunda forma de asumir los valores es valores corporativos, los institucionales, es decir, en los cuales las organizaciones tienen más fuerza y creen mucho más porque define la organización, la define, la identifica y la diferencia. En este elemento de los valores considero que no debe hablarse de respeto, incluso de servicio, de honestidad, porque son valores intrínsecos al individuo. Es decir, que si mi organización considera que unos valores institucionales corporativos es el respeto o la honestidad, entonces estamos fallando porque los integrantes que la conforman no tienen respeto ni honestidad y entonces la organización va a fallar de entrada. Los valores corporativos deben definir las formas de asumirse la organización como tal dentro del contexto en el cual se desenvuelve. Entonces estos valores deben definir mucho más las interacciones con sus diferentes públicos. Por ejemplo, un hotel puede definirse como cálido frente al tema de las relaciones con sus públicos, especialmente con sus clientes, porque es la forma como quiere atender a sus huéspedes. La tercera forma de asumir valores a partir del concepto de valores corporativos que se desprende, como yo lo recomiendo, son los valores de la interacción dentro de la organización, dentro de los empleados y dentro de los que conforman los grupos internos de la organización. Esos son valores de la interacción, entonces ya se definen la forma como vamos a interaccionar, lo que es aceptable para nuestro comportamiento. Y los otros elementos de valores, el cuarto elemento de forma de asumir valores sería con los clientes. Cómo los valores, cómo definimos la interacción con los clientes en función del producto o servicio y la forma como prestamos ese servicio. Obviamente que los valores del servicio, los valores al cliente deben estar amarrados y alineados con los valores de la organización, los internos, porque son los que generan clima. Un clima deficiente, un mal clima, una interacción con los individuos de la organización deficiente, obviamente que le pega de manera negativa al tema de servicio. Y ambos, tanto los elementos de valores internos de clima como los valores de servicio con cliente, deben estar alineados con respecto a los valores de la organización. El ejercicio entonces es alinear estos con los de los individuos. Obviamente, aparentemente puede ser difícil. Si entendemos que la organización está en una cultura regional, puede ser mucho más fácil porque se apropian los valores de la gente de esa cultura organizacional, de esa cultura social para trabajarlos de la organización y solamente se afinan. Entonces el punto de ejercicio es definir valores de mínimo, acuerdos de mínimo como plantea Sabater, e incluso acuerdos de máximo como yo planteo adicional, es decir, los mínimos que aceptamos tú y yo para comportarnos aquí y lo máximo que podemos tolerar, de manera que los valores se vuelven como un rango, como un campo de acción donde todos deben manifestar esos valores dentro de la nación para poder identificarse con su igual, con su par, en este caso que sería con un compañero de trabajo, identificarse también con un cliente como de sus públicos. En ese ejercicio de definir valores es un trabajo que se hace a partir de comunicación, de participación con la gente, de generar sentidos compartidos. Número 1. Y número 2,
es mucho más fácil definir valores si al lado del valor definimos los comportamientos asociados del valor. El valor es un intangible, entonces hay personas que pueden decir que tú eres mucho más amigable que yo, o más afectuosa que yo, o al revés, y en esa medida se vuelve totalmente subjetivo y obviamente entra en el campo de juicios de valor. Por eso es preferible que, además de definir el valor y que la definición conceptual sea un juicio, sea un elemento de sentido compartido, también definamos comportamiento, es decir, cómo vamos a manifestar nosotros el tema de la innovación, por ejemplo, cómo vamos a manifestar nosotros el tema de la calidad de servicio, ese tipo de cosas. Entonces se definen comportamientos, 3, máximo 5 comportamientos que también deben ser consensuados y aprobados obviamente por la gerencia, y entonces es mucho más fácil que la persona cuando define el tema del concepto de valor y cuando quiere saber cómo aplica y manifiesta ese valor, se vaya a los comportamientos, porque los comportamientos son mucho más completos, son mucho más tangibles y orienta mucho más fácil el comportamiento a la gente. Adicional, la ventaja es que el comportamiento asociado al valor se puede integrar, se puede alinear también con los comportamientos asociados de las competencias, de manera que como es difícil decirle a alguien que no es honesto, para usar ese ejemplo, más si es fácil decirle a alguien que no ha cumplido con la honestidad o no ha cumplido con el tema de afecto de la organización a partir de no cumplimiento de unos comportamientos. ¿Verdad que el comportamiento, así como el valor, se vuelve lo simbólico, lo interpretativo, el comportamiento se vuelve lo positivo, lo funcional, que sí se puede evaluar y se puede incluso corregir mucho más fácil? Y también es mucho más fácil para las personas poder orientarse hacia comportamientos iguales y similares y no hacia el concepto de lo simbólico del valor. Yo les recomiendo entonces trabajar sobre valores porque los valores dan forma a la organización, porque dan forma a la forma de pensar y sentir de la organización y son los que nos permiten, repito, definirnos, identificarnos y diferenciarnos de otros, generar el concepto de identidad. Y en la medida que esa identidad sea compartida, la organización se hace mucho más fuerte. En la caja de información del canal de YouTube, lo mismo que en el blog, encuentras un espacio para tus comentarios, tus inquietudes, tus sugerencias y tus preguntas sobre este tema de este video. Lo mismo, las diferentes direcciones de las redes sociales para interactuar, para comunicarnos y establecer un vínculo mucho más fuerte, esperando que estos videos sean útiles para tu gestión de las organizaciones y de las empresas, ya sea como líder, como gerente, como empleado, como emprendedor. Muchísimas gracias por acompañarme cada semana en estos videos. ¡Feliz día!